Esta es una pregunta que me hace reflexionar mucho. Me ha hecho reflexionar mucho durante mi vida. Porque cuando tú ya tienes la edad que yo tengo, tú te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué contribuí? ¿Dónde está mi gran contribución en esta vida, ¿no es cierto? No como una materia de ego, sino como una materia de reconciliación con todos los días, las noches, las mañanas, las tardes, las horas, los meses, los años que tú has gastado en una profesión, ¿no? Y yo quisiera empezar diciendo de que esto tengo que entenderlo dentro de una institución que tenía elementos muy variados, ¿no es cierto? Experiencias muy variadas. Yo tuve muchas experiencias, ¿no es cierto?, para yo poder entender qué contribución hice dentro de estos estratos. Primero estuve en los temas que te conté, ¿no es cierto?, de proyectos, ¿no? El Asia y el África. Y en particular, muy pocos proyectos en América Latina. Después el tema de las políticas, ¿no es cierto? Ya te hablé de las políticas de biodiversidad, de agricultura, de pesca, de certificación. Después tuve unos años muy interesantes, que nunca lo he conversado mucho, en la evaluación ex post de proyectos. O sea, yo me metí en el closet de los esqueletos del banco, ¿no? O sea, cuáles los proyectos que fracasaron, qué proyectos tuvieron éxito. Y era un departamento inmenso de evaluación retrospectiva, ¿no es cierto?, que iba alimentando el banco con las experiencias y a través de esa experiencia cambiando lo que no funcionaba bien y lo que funcionaba mejor, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por ejemplo, proyectos en que la comunidad debería haber sido consultada antes de diseñar el proyecto para no encontrarse con una comunidad que no le interesa el proyecto y el proyecto fracasa porque no hay tracción, ¿no es cierto?, del tractor para mover el arado, digamos, del proyecto. En fin, ahí yo estuve varios años en la evaluación retrospectiva y me tocó a mí hacer lo que se llama la revisión anual, de Annual Review, de los resultados de la evaluación. O sea, todos los años habían auditorías, ¿no es cierto?, y evaluaciones, y se tomaba ese clúster, ese grupo de proyectos, y se hacía una evaluación de, mira, tantos proyectos en educación, tantos proyectos en agricultura, tantos proyectos en industria, tantos proyectos de agua, Esto es lo que están diciendo los evaluadores de estos proyectos, y estas son las lecciones. Bueno, uno de los temas, digamos, de contribución a la institución fue una revisión anual que yo hice de los 2.200 proyectos de los cuales existía una auditoría hacia ese año, que era el año 1987. O sea, toma el banco desde que comenzó el banco en los años 40, ¿no es cierto?, hasta el 87 habían 2.200 proyectos. Y el tema central de esta auditoría, de esta evaluación, era el desarrollo sostenible. O sea, si existía alguna contribución de los evaluadores para lograr una definición empírica del desarrollo sostenible. Lo interesante de esto es que al mismo momento, el año 1987, Gro Brundtland, la primer ministra de Noruega, estaba ella también buscando una definición del desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, en un libro que publicó que se llama Nuestro Futuro Común, que era lograr un consenso político de en qué consistiría el desarrollo sostenible, que fuera políticamente, ¿no es cierto?, digerible, y que los países, digamos, se alinearan detrás de esa definición, que fue la definición que un desarrollo sostenible, cuando las generaciones presentes pueden satisfacer sus necesidades sin sacrificar, que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus necesidades. Por primera vez aparecen las generaciones futuras, por primera vez aparece el tiempo, ¿no es cierto?, el presente y el futuro, por primera vez aparece esta conexión muy interesante. Por supuesto que el libro habla mucho más que eso, habla sobre el crecimiento económico, habla sobre el tema de la pobreza, habla de muchas cosas. Sin embargo, la esencia, digamos, de lo que yo estaba haciendo, yo iba en paralelo con ella. Ella tenía una visión política, yo saqué una visión más bien empírica, profesional, técnico, económica, sobre
el desarrollo sostenible. Y salimos los dos con eso. Yo salí con otra definición de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Que era aquella que reconocía un equilibrio permanente entre todas las formas de capital que participaban en el desarrollo económico. ¿Por qué utilicé la palabra capital? Porque es una institución económica, ¿no es cierto? Los economistas lo hubieran entendido mejor. ¿Qué tipo de capital? ¿Dónde debía estar el equilibrio? Capital hecho por el ser humano, capital físico, capital social, capital institucional, capital cultural, y así se fueron, y el capital natural, ¿no es cierto?, que es justamente todo el medio ambiente. Y, ¿no es cierto?, yo después agregué a esta definición en otras publicaciones el capital espiritual, ¿no?, derivado ya de la cultura, las costumbres, los valores, etcétera, etcétera. Y lo que decía esa definición es de que nosotros hacíamos desarrollo económico con formas de capital muy estrictas, como son, ¿no es cierto?, el capital hecho por el ser humano, los autos, los edificios, ¿no es cierto?, el capital físico, la infraestructura, el capital, digamos, institucional, un poco, los precios, los subsidios, los incentivos, pero muy poco se veía el tema del capital natural. Entonces, en esta ecuación de desarrollo sostenible, lo que pasaba entre la forma de capital y el capital natural que estaba al medio, ¿no es cierto?, era la esencia de la sustentabilidad del desarrollo. Las personas, las organizaciones sociales, todo eso aparecía en el capital social, ¿no?, y en el capital institucional. Entonces, eso fue para mí una de las contribuciones en el Banco Mundial. Otra de las contribuciones tuvo que ver, digamos, con el tema de los derechos humanos. Primero, sustentabilidad. Segundo, los derechos humanos. Lo que estoy tratando de decir, antes de desarrollar el tema de los derechos humanos, es que si uno le pone un paraguas a mis contribuciones, es una contribución sobre la visión, es una contribución sobre definiciones del desarrollo, es una contribución de inclusión. ¿Me entiende? Que el desarrollo como tema va absorbiendo, ¿no es cierto? Era como lo que yo estaba haciendo dentro de la institución y donde yo era consultado, donde yo era más apreciado, digamos, dentro de los grupos que existían en la institución. Y ahí yo hablé sobre los derechos humanos, que fue realmente una bomba, que surge de mi contribución en la ONU, ¿no? Yo fui representante especial ante la ONU, ¿no es cierto?, representante especial del Banco Mundial ante la ONU, con lo cual yo me encontré con toda esta temática mundial, la globalización, los derechos humanos, la mujer, en fin, la cultura, el desarrollo del capital social, y ahí fue donde yo traje nuevamente, ¿no es cierto?, otro tema que era el desarrollo con los derechos humanos, los derechos al desarrollo, y escribí varias piezas sobre eso. La que más recuerdo en este momento es en los derechos ambientales, ¿no?, los derechos ecológicos, que hice una pieza cuya jurisprudencia era basada en los grandes acuerdos, en las grandes convenciones, ¿no es cierto?, de la ONU con respecto a la protección de las ballenas, con respecto a la protección de los mares, con respecto a los glaciares. O sea, la ONU tenía muchas convenciones. Yo tomé todos los preámbulos de estas convenciones para crear una jurisprudencia que permita hablar de los derechos ecológicos. Y eso fue realmente muy importante. Lo otro que me parece importante fue mi entrada en el tema de África. Yo creo que poquito a poco hice una contribución en el África que ayudó mucho al diálogo sobre el desarrollo, por lo menos de los países en los cuales yo estaba envuelto, que eran los países de habla francesa, excepto Gambia, que habla inglés, que son Mali, Senegal, Mauritania, Burkina Faso, Chad, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Y eso fue algo muy importante en la evolución de nuestra institución, de cómo la institución iba evolucionando frente a estos temas, ¿no es cierto? Acuérdate que yo tuve muchos presidentes, digamos, en el banco, 5, y ahora ya llevo más de 15 años fuera del banco, entonces no te puedo contestar, no me puedo referir, digamos, a qué ha pasado ahora con esto, porque no estoy muy envuelto en esto, pero sí creo de que se hizo una contribución bastante grande
Hay libros, hay documentos, hay todo tipo de cosas que demuestran eso. Y si yo pudiera resumir esta respuesta, ¿no es cierto?, era en el fondo la contribución de establecer un pensamiento institucional, establecer una doctrina social nueva del Banco Mundial. Y esto fue muy entendido por muchos líderes espirituales. Mira dónde salté, ¡pum! Los líderes espirituales que me fueron a buscar, ¿me entiendes?, para que yo realmente tradujera eso, todo este tema de los valores, todo el tema de la espiritualidad, del crecimiento interior, en fin, que ahora todo el mundo lo conoce, pero en esa época era algo completamente desconocido, y particularmente en la institución, ¿no es cierto?, para lograr ir modelando, ir estableciendo una doctrina social, digamos, por ponerle un apellido, del Banco Mundial, que fuese mucho más incluyente, mucho más poderosa. Y para terminar, digamos, decir que esto de los derechos humanos, esto de la sustentabilidad del desarrollo, esto de la espiritualidad, ¿no es cierto?, dentro del desarrollo, es para allá donde va el planeta. Es para allá donde va realmente la dirección de la humanidad. No podemos separar, ¿no es cierto?, nuestro desarrollo interior, nuestro desarrollo colectivo, nuestro ser, de qué está pasando con la gente, el uno con el otro, que es todo el tema de los derechos, las responsabilidades, como tampoco de la capacidad de sostener un planeta cuya gran limitante es biológica, no es tecnológica, y por lo tanto una caída de los sistemas ecológicos es una rotura completamente del sistema. Y lo hice públicamente 2 veces. La primera vez que lo hice fue con mi maestro Maharishi Mahesh Yogi, cuando él creó el Partido de la Ley Natural en los Estados Unidos. Y me pidió que yo fuera como un ideólogo de esto, ¿cómo podemos hacer un partido político, ¿no es cierto?, con el hinduismo, con los Vedas, y cómo traducir, digamos, toda esta ideología espiritual, todo este pensamiento espiritual de miles y miles de años en un partido político. Entonces a mí me llamaban a reuniones, me decían, oye, aquí tenemos candidatos a diputados en Estados Unidos por el Partido de la Ley Natural, habla sobre agricultura. Y yo tenía que unir, ¿no es cierto?, la visión védica de la agricultura con lo que tenían que decir ellos: política de relaciones exteriores, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, lo traduje en mi campaña presidencial, ¿no?, que era una campaña valórica, era una campaña con el nuevo camino. Por eso le puse yo a la campaña el nuevo camino, ese camino diferente, una tercera vía, no sé. Todos estos nombres están muy manoseados, pero eso era lo que se te pretendía, de entregar una visión diferente en que todos estos temas estuvieran conectados de tal manera que lo que se entiende por macroeconomía, o economía sectorial, o economía industrial, o economía agrícola, etcétera, etcétera, de un sentido tradicional, fuesen alimentadas por nuevas ideas, por nuevos grandes paraguas, que son los paraguas que hoy día tenemos que tener nosotros en la mano para evitar la lluvia de la destrucción de nuestro planeta.